Argentina en año electoral, en el segundo año de la gestión del presidente Javier Milei. ¿Quién ordena la visión de país de la Argentina mileísta en este momento? ¿Hay un mileísmo sin Milei justo en una elección legislativa? Macri Pro ya fue. De Cristina Kirchner a Axel Kicillof. ¿El kirchnerismo se extingue o está hibernando para volver y multiplicarse? ¿Cambia tanto la Argentina como para pensar que está girando un 180 grados y el cambio es estructural? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con uno de los politólogos más lúcidos de la Argentina. Me refiero a Andrés Malamud. Muchísimas gracias, Andrés, por estar en la repregunta. Gracias a vos, Luciana. Es un gustazo compartir este diálogo Totalmente. con vos y con las preguntas que solés hacer. Bueno, muy bien. Envenenadas, pero con buena intención. Bueno, muchas gracias. Andrés, siempre además vos tenés una mirada también panorámica porque tu residencia y tu trabajo profesional desde Portugal da otra visión y además ahora estás en Milán, ¿no? También percibiendo el tema de Giorgia Meloni y también del papado argentino que conecta con la Argentina. Así que muchas preguntas para hacerte. Andrés, lo hemos visto al presidente Milei en este inicio de campañas electorales en la Argentina sobregirando una actitud que lo define, que es ajustar y maltratar simbólicamente, fustigar a adversarios de todo tipo. ¿Eso habla de una Argentina en vías o riesgosamente declinando hacia el autoritarismo? ¿O al contrario habla de una representación mucho más plena de un modo democrático exigido en estos nuevos tiempos democráticos, locales y globales? Depende a quién le preguntes. Los que reciben los insultos te van a decir que esto bordea el autoritarismo. Los que dan los insultos, lo que te van a decir es que lo hacen por una razón expresiva, porque es lo que siente la gente común, porque reflejan al pueblo cuando insultan. En realidad, ambos esconden algo, y es la función estratégica del insulto. La función del insulto es descredibilizar al antagonista, al interlocutor. Cuando Milei insulta a los periodistas, o a los econochantas, o a los opositores, lo que le está diciendo al mercado y a los electores es: no les crean a estos tipos que son pifiadores seriales. Su función es crear una realidad. Para crear esa realidad, su discurso tiene que ser legítimo, creíble, y de los demás tiene que ser inverosímil. Al desacreditar al interlocutor, lo que él busca es desacreditar al discurso del interlocutor. Y por ejemplo, cuando él dice: lo que importa es no las reservas, no voy a intervenir, no importa si tenemos reservas, lo que importa es que no suba la inflación. Él lo que busca es que cuando alguien dice no, hay que acumular reservas, al no tener credibilidad, la gente y los mercados digan: capaz que el loco tiene razón, capaz que estos tipos la pifiaron tantas veces que la siguen pifiando. El insulto cumple la función de erosionar la credibilidad del interlocutor que está enfrente. Es mucho más que un acto expresivo y es mucho más que un acto autoritario, es un acto racional. Es un acto racional elegido y no responde a un impulso. Eso es interesante, porque el análisis se ha construido pensando a Milei como el loco que además llega al poder y usa tácticamente esa locura, pero siempre hay una especie de alma mileísta tendiente a desbocarse. Vos lo que planteás es que hay mucho más racionalidad que ese impulso. Sí, y la reputación de loco cumple una función también. A ver. Existe la teoría del loco, que se aplicó a Richard Nixon. ¿Cuándo conviene que la gente piense que uno es loco? Cuando está jugando un juego de conflicto. La credibilidad de loco lo que te permite decir: mira, yo encaro 200 kilómetros por hora y voy enfrente, voy para adelante. Si vos no te corres, te paso por encima. Un loco dice esto, y si al loco le creen, se corren. Hasta ahora en Argentina veníamos jugando un juego de cooperación, con poca suerte, con poco éxito. Pero el juego en Argentina era diálogo y consenso, aunque no funcione. Había un poquito de extorsión, había un poquito de espionaje, pero la idea es llegar a un acuerdo. Eso es lo que se llama el dilema del prisionero. Milei cambió la naturaleza del juego. En el dilema del prisionero lo que vos necesitas es credibilidad, es reputación. Que cuando haces un acuerdo, el otro crea que lo vas a cumplir. En el Chicken Game, que es el juego que juega él, no hay búsqueda de cooperación, sino puro conflicto. Y por lo tanto lo que vos necesitas es que piense que sos loco, no que vas a cumplir los acuerdos. Vas a cumplir tu promesa, no el acuerdo. Y tu promesa es no doblar en las curvas.
Ahora, si Milei está proponiendo un nuevo juego que desdice al anterior y que pone en cuestión al juego anterior, el del consenso, ¿no hay otra lectura posible que ese juego de consenso no era un consenso, sino era más que consenso, complicidad? Y eso es lo que produce la deriva argentina de falta de resultados de la democracia, por lo menos en términos reales. Sí, lo que dice Milei es que había un consenso para saquear la Argentina, un consenso para privilegiar a la casta. ¿Y Y qué lo que hacía decís falta era vos? romper ese consenso. ¿Y qué decís vos, Andrés, como politólogo? ¿Ese consenso era complicidad para cooptar el Estado y usarlo como botín? Los que quieren romper a veces tienen razón. Los que quieren acordar a veces tienen razón. La cuestión es cuál es el momento. En política, como en la vida, hay dos momentos. El momento normal, donde las cosas son estables, y el momento excepcional, donde las cosas se rompen y hay que construir algo nuevo. Alfonsín rompió. No se subió al avión que fletó la Junta para ir a Malvinas. Rompió a su manera. Sí, Rompió con el pacto militar sindical. El pacto militar sindical de Alfonsín era la casta de Milei. Era el consenso existente. Lo que pasa es que Alfonsín rompe para construir. Rompe el pacto sindical militar para dejar atrás la dictadura y construir la democracia. Milei está rompiendo la casta, el consenso tóxico que se tiene en Argentina de déficit fiscal y alta inflación. ¿Qué va a construir después? Es lo que todavía no sabemos, porque a veces el que es hábil para romper no es hábil para construir. Milei demostró que es el más hábil de todos para romper. Lo que pasa es que hace falta una etapa posterior. Puede ser él u otro el que la encabece. Pero ¿quién tiene dudas de que había que romper la inercia inflacionaria? De que no se puede vivir siempre con déficit fiscal. Alguien tenía que romper todo. Los que pasaron antes no lo consiguieron. Macri se arrepiente de eso, él hace mea culpa. Querría hacer lo mismo pero más rápido, dice él. Hay que hacer todo a fondo, dice Milei. En el fondo están de acuerdo en el diagnóstico. El diagnóstico incluye el fracaso del macrismo y la posibilidad de éxito del que no frena en las curvas. Aunque frene, su éxito consiste en convencer de que no va a frenar, que parezca que no frena, aunque esté aminorando. Andrés, después vamos a volver a Macri. Antes quiero parar en esta idea de que ha sido muy bueno rompiendo. Llegó al poder rompiendo. En este año 2 de elecciones legislativas, ¿es posible un mileísmo sin Milei como candidato, ¿no? Que gane elecciones en todo el territorio nacional si la lógica es romper y no acordar? Todavía no lo sabemos. Hasta ahora la experiencia que tenemos es que las elecciones intermedias, que son legislativas, fragmentan el voto. Y por lo tanto, con un 40% se puede ganar elección. Con un 40% te sobra inclusive. Ahora, la segunda cosa que sabemos es que las elecciones intermedias no son nacionales. Son varias elecciones provinciales. Por supuesto que hay un voto nacional. Votamos al mismo tiempo en octubre. Pero en cada provincia votamos coaliciones diferentes que se arman en cada provincia. Sí. Y ahí, fíjate que va a haber un juego diverso, porque la estrategia que dicen que plantea Santiago Caputo es aliarse con algunos gobernadores en las elecciones provinciales anteriores para después contar con su apoyo en las nacionales, que son las que les importan. Hasta ahora no sabemos cómo funciona la transferencia de votos en las intermedias, porque siempre miramos las dos Buenos Aires, que si vos mirás la televisión o lees los diarios te vas a dar cuenta que es lo que seguimos haciendo. Ya se empezó a votar en Argentina, se votó en Santa Fe, se vota ahora en Jujuy, se va a votar en otras provincias, pero todos los medios están enfocados en capital y provincia, no por la importancia que tienen esas elecciones para la gobernabilidad, sino para determinar la interna de cada sector. En la capital se determina la interna de la derecha, y en la provincia de Buenos Aires, la de, como lo querramos llamar, la izquierda, el progresismo, el kirchnerismo. Estamos jugando internas distritales, y le damos valor nacional que no tienen. Porque si en 2025 se repite el resultado de 2023, Milei puede salir tercero en las dos Buenos Aires, claro. Tercero, y ganar 16 provincias del interior, como hizo en 2023, y con eso va a tener mucho más legisladores, va a duplicar los que tiene en este momento. Aunque los diarios titulen qué pasó en la provincia de Buenos Aires o en la capital. Me parece interesantísimo ese punto porque es cierto, gana en términos cuantitativos, es decir, cantidad de legisladores nacionales, pero puede correr el riesgo si no gana en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, o sale tercero, segundo, puede correr el riesgo de perder esa potencia agresiva de su autoridad y esa capacidad de amedrentar a los otros. Buenísima pregunta, porque hasta ahora lo que uno se preguntaba es cuál es el impacto en los mercados. Y ahora es cuál es el impacto en el líder que tiene que generar sentimientos en los mercados. Divido la respuesta en tres. Primero, ¿qué impacto va a tener sobre su gobernabilidad, sobre cómo funciona Milei y la libertad avanza? Segundo, ¿qué efecto va a tener en los mercados locales, fundamentalmente financieros? Y tercero, ¿qué efecto va a tener en los mercados globales,
que son los que tienen que venir y poner pilas de plata para que Argentina se levante. Entonces empiezo. Si conocemos bien a Milei, es todo lo contrario de lo que piensan algunos psicólogos. Tiene una gran tolerancia a la frustración. Ajá. Grita, insulta, se enoja, pero sigue adelante. El que no tiene tolerancia a la frustración no sigue adelante, él sigue. Cuando grita, no está demostrando intolerancia a la frustración, al contrario, la está procesando, metabolizando y avanzando. Claro, es un signo de no me parece que una determinación. derrota... ¿Perdón? Es un signo de determinación. Es la manera en la cual él, biológica, vital y psicológicamente, procesa las frustraciones para seguir avanzando, no para desistir. No parece desistir un tipo que llegó a la presidencia de la manera en que él llegó. Y él se jacta de eso, de insistir, de acelerar, aunque no lo haga, en lo que él quiere que se crea. Segundo, mercados financieros argentinos, si gana el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, lo va a tomar mal. Claro. Va a haber salto, va a haber grito, va a haber susto. Tercero, los mercados que cuentan allá afuera no les importa la elección intermedia. Los que quieren hundir muchos miles de millones, o muchos cientos de millones de dólares en Argentina, están mirando la presidencial. Quieren saber si Milei es reelecto, y si no, quién viene después. La intermedia no le importa a nadie. Macri ganó la intermedia. Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. De Narváez le ganó en 2009 a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina reeligió con el 54%. 2 años después. Las intermedias nos importan a los que nos gusta la política y a los pequeños mercados internos de Argentina. La plata grande que necesitamos viene de afuera, y esos miran 2027. Claro, las intermedias da protagonismos y da héroes que son estrellas fugaces eventualmente. Sí, y condiciones de negociación. Imagínate que Silvia Los Penatos sale primera en la capital. Entonces claro. Macri va a decir, ahora vení vos al pie, la provincia de Buenos Aires, la lista te la armo yo. Ahora imagínate que pasa lo contrario, que Adorni le gana al PRO, o que le gana por mucho. ¿Para qué van a hablar con Macri? La candidata presidencial de su partido, la expresidenta de su partido, la que pasó por 6 partidos distintos, ahora se afila al 7º. Le hacen lo que quieren. Lo que va a definir la capital es si manda Milei o manda Macri, en la interna de la derecha. A los capitales, a los mercados, al kirchnerismo, eso no le mueve un pelo. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires determina el futuro del kirchnerismo, que no es importante. Lo que importa en Argentina es el futuro del peronismo. Y el kirchnerismo tiene capacidad de obstaculizar la renovación del peronismo. Vale por eso. Pero si hubiera un peronismo fuerte, lo que pasa con el kirchnerismo de la tercera sección electoral del sur del conurbano, ¿a quién le importa? El problema es que los gobernadores de Córdoba, de Tucumán, de Salta y de Catamarca no se coordinan entre ellos. Porque si se pudieran coordinar, le pueden decir, chao Cristina, gracias por los servicios prestados. Ahora seguimos nosotros haciendo lo que siempre hicimos, que es cambiar en función del viento, en vez de clavarnos en un lugar en el que ya no hay votos. Andrés, ya que hablas de kirchnerismo y de peronismo, te planteo esta cuestión. Hay una idea de una falta de renovación y de modernización de las ideas del kirchnerismo como representante, por lo menos hasta el momento del peronismo, sobre todo de sus ideas económicas. No hay continuidad de esa fuerza política con capacidad de transformar la Argentina si no hay una renovación profunda de las ideas económicas. Y esto quiere decir, Kicillof, eventualmente como sucesor del kirchnerismo, o Cristina Kirchner sosteniendo ese bastión, si no se renuevan, ¿se extinguen? Hubo un famoso historiador internacional que hablaba del corto siglo XX, porque él decía que el siglo XX transcurre entre 1917 y 1991. Entre que se crea la Unión Soviética y colapsa la Unión Soviética. El kirchnerismo es un largo siglo XX. Son ideas caducas, anacrónicas, que no funcionan más. Quizás funcionaron en otro momento, son una extensión, un epílogo de un siglo que ya se terminó. Si eso significa que se van a extinguir, no necesariamente, hay países que siguen en el siglo XX. No son los que progresan. Entiendo. Ahora, hubo un líder en Brasil, Lula, que venía de una izquierda, de una centroizquierda, que pierde elecciones, que mostró muchísima más capacidad de estar a tono de los tiempos. ¿Por qué una fuerza política como la de Lula y el PT, que tenía una base ideológica muy fuerte, que pudo haber implicado una incapacidad para esa flexibilidad de adaptación, logró hacerlo y no lo logra el peronismo-kirchnerismo? La principal razón es que lo que había antes de Lula funcionaba. Entonces Lula no quiso romperlo. El kirchnerismo hereda una Argentina rota, la convertibilidad se le rompe de la rúa.
y por lo tanto tiene que arreglarlo, y ahí tiene margen para hacer cosas, buenas y malas. Lula es un conservador fiscal, o si vos querés llamarlo de otra manera, es fiscalmente responsable. En América Latina hay dos criterios que te diferencian a todos los políticos entre sí, te los agrupan en un espacio de doble entrada. Si son demócratas o autoritarios, si son fiscalmente responsables o no, si son dilapidadores, despilfarradores, gastadores. Lula es un demócrata fiscalmente responsable. Uno después puede discutir el resto. Cuánta responsabilidad social, cuánta distribución social, cuánto discurso de izquierda, cuánto teatro internacional. Pero es un demócrata fiscalista. El kirchnerismo es, aunque no les gustan los antikirchneristas, demócrata y responsable fiscalmente. Los kirchneristas son democráticos, porque democrático significa irte cuando perdés. Cristina se fue ofendida, no se quedó. Federico Pinedo fue 12 horas presidente porque ella se fue al sur, no le quiso dar la banda a Macri. Pero se fue. Esa es la definición del demócrata, irte cuando te votan en contra. Trump y Bolsonaro intentaron hacer fraude y golpe de Estado para quedarse. Trump y Bolsonaro no son demócratas, no aceptaron la derrota. El kirchnerismo son pésimos gobernantes, pero no son autoritarios. Tengo preguntas ahí. ¿Qué es Milei en ese cuadrante que estás cruzando con estas variables de fiscalista y democrático? Milei es sin duda un responsable fiscal. Sí. Incluso duplica la apuesta. Ya no quiere equilibrio fiscal, quiere superávit. Fantástico. Va más allá, porque como Argentina no tiene credibilidad, para crear reputación tenés que ser más papista que el Papa. Sí. Y hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que Milei es un autoritario. Por supuesto que los que están enfrente van a decir que sí, siempre es así. Si vos estás a la izquierda, el opositor es fascista. Y si estás a la derecha, el opositor es comunista. Esto es legítimo juego político. Pero Milei no hizo nada, ni parecido a lo que hicieron Trump y Bolsonaro. No mete preso a opositores, no desobedece a la Corte Suprema, no deporta gente que está legal en su país. Hace cosas muy antipáticas, pero por ahora dentro de la Constitución. Ha habido mucho debate sobre las agresiones, los insultos realmente muy denigrantes a muchas categorías sociales, últimamente a los periodistas. Eso que vos planteás, esa oposición entre democracia y autoritarismo, ¿no podría ser un gradiente? ¿No podría haber un momento en que la democracia tiene una declinación hacia una zona más gris y empieza a tener una transición autoritaria? Bueno, mi definición de democracia es minimalista. La democracia, como decía Adam Przeworski, politólogo polaco, sí, es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones. Si vos vas a elecciones, perdés y te vas, es democracia. Dentro de ese marco democrático, vos podés ser más educado o menos educado. Vos podés pedir gracias, o pedir por favor y decir gracias, o podés mandar allá a tus adversarios. Puede ser una democracia prolija o una democracia desprolija. Es democracia. ¿A mí me gusta me gusta que se insulte? No, a mí no. A los que insultan, les gusta, le parece que es expresión popular. Ahora, y esto está dentro del esquema de la democracia. Ahora, Andrés, está dentro de la... Si uno considera, se habla de, por ejemplo, en la macroeconomía de que hay instituciones, la moneda como una institución central de un país, ¿no? Que una moneda tenga valor es una institución central de un país, la propiedad privada. Si uno considera la libertad de prensa como parte de las instituciones de la democracia, en un sentido menos institucionalizado, ¿no? Como parte de los tres poderes del Estado, atentar abiertamente, verbalmente, contra quienes trabajan en el ámbito de la libertad de expresión, ¿no es un deslizamiento hacia una actitud autoritaria? ¿No hay alguna interpretación posible por ese lado? Eso hay que preguntárselo a los jueces. Yo estoy dispuesto a que un periodista haga la denuncia penal y un juez diga que lo que hizo Milei es ilegal y por lo tanto tiene que pagar una multa o ir preso. Es el imperio de la ley. Pero de la ciencia política, ¿adentro o afuera de la democracia? ¿Cuál es el rol, el lugar de la libertad de prensa visto desde la ciencia política en el juego de la democracia? El rol de la libertad de prensa es molestar al poder. Creo que en eso estamos de acuerdo. Para alabar al poder no necesitamos libertad de prensa. El poder te autoriza a alabarlo. Si vos querés criticarlo, ahí es donde necesitamos que el periodista no vaya preso, no se sienta condicionado. Si empieza a haber violencia física contra los periodistas en la calle, entonces la palabra se deslizó. Todos tenemos un poco de autocensura. Cualquiera que escribe en redes está harto de vez en cuando que le caigan las pirañas y le digan un montón de cosas. La democracia es desprolija, como el fútbol. Es un juego de roce, de fricción. Si te ponen la pata es full, si te tiran el cuerpo, no. El referee arbitra,
Por supuesto que si viene con todo el cuerpo y te parte en 4, es full. Pero ahí es una cuestión del grado, y el que decide el grado es el juez, el referee, el árbitro. Los jueces son los árbitros de la democracia. El día que los árbitros decidan que Milei violó la ley y lo sancionen, entonces vamos a aplaudir el funcionamiento del Estado de Derecho. Mientras no lo hagan, estamos aceptando que la ley permite los insultos. Los insultos son parte de la libertad de expresión. La violencia física no. Es decir, que estás de acuerdo con esta idea de Milei, que él dice, él juega el juego democrático en los flejes, pero del lado de adentro. Sí. Así es como yo defino a la derecha radical, o a la izquierda radical, que no es la derecha extrema. La derecha radical juega al fleje, la derecha extrema juega afuera de la cancha. Es la que no acepta el resultado. Es Bolsonaro planeando un golpe de Estado en cámara, lo grabaron. Sí. O Trump movilizando a la gente que tomó el Congreso y llamando al secretario de Estado de Georgia para pedirle que haga fraude, que cuente mal los votos. Hasta donde sabemos, Milei no hizo eso. Andrés, hacías también una comparación con Cristina Kirchner y la aceptación del kirchnerismo del juego democrático de la competencia y la alternancia en el poder. Deslizaste el ejemplo de Cristina Kirchner en diciembre de 2015, cuando, muy molesta, no es parte del traspaso de los atributos de poder, que es una institución en la que queda claro esa alternancia y el paso del mando de uno a otro. Ese episodio ha pasado un poco de largo a la hora de analizar los impulsos autoritarios del kirchnerismo. Se lo critica mucho ahora a Milei por los insultos a la prensa. ¿No merecería, para quien los insultos a la prensa tienen gravedad en el juego democrático, no merecería el mismo tipo de cuestionamiento a aquel retiro de Cristina de ese traspaso de poder? Yo tengo la ventaja de la distancia, o como diría Pablo Krechunov, de morder la manzana de la comprensión. Tiendo a entenderlos a los dos. Y no creo que haya razones para llamar autoritario ni al kirchnerismo ni al mileísmo. Y por supuesto que de los dos lados se van a enojar con esta descripción. Yo creo que son muy parecidos el kirchnerismo y el mileísmo. Y los dos juegan al fleje. Raramente la tiran afuera. Cuando el Congreso o la justicia toma una decisión, la acatan. Protestan, por supuesto. ¿Cómo no lo van a hacer? Son las reglas de juego. En el fútbol también protestás cuando te ponen la roja. Siempre se protesta. Es parte del juego. La cuestión es aceptar la roja e irte de la cancha. Y cuando les votaron en contra, los kirchneristas se fueron. Y yo estoy seguro que los mileístas se van a ir también. Y alguna vez les van a votar en contra. Porque en eso consiste la democracia, en hartarnos de nuestros gobernantes y sacarnos los de encima sin derramamiento de sangre. Hablemos de Macri y de Prost. En esta contraposición Milei-kirchnerismo, Milei-Cristina, bueno, sostenés que son jugadores de la democracia y no son autoritarios. Pero tienen un estilo parecido, ¿no? Que genera mucha irritación. ¿Cómo pones a Macri en ese escenario, en ese tablero de democracia, cuando su estilo no va por los márgenes estos de mayores exabruptos? No le va a gustar a Macri, pero él quedó con los radicales. Quedó en el espacio de los tibios, en el espacio de los moderados. Y en el fondo es algo que él acepta. Porque cuando él dice, hubiera hecho lo mismo pero más rápido, está aceptando que fue lento, que no aceleró, que no fue a fondo. Los libertarios, Andrés, los libertarios lo cuestionan y le ponen este mote, la derecha cobarde lo llaman. Sí, o republicano ñoño. O republicano ñoño. Se supone a que nombren un juez como Ariel dijo. Que ahí fíjate qué concesión a la casta, o quizás qué coalición con la casta, la de Milei. Pero es algo que no van a admitir, no deben admitir, deben seguir gritando contra la casta mientras la casta le llena el gabinete. Fue eso, Macri. Fue eso. Me parece interesante y te hago esta pregunta. Estás en Europa donde hay democracias con presidentes sobrios, ejemplares en términos de la ejemplaridad democrática con la que concebimos siempre a los hombres de Estado. Es imposible pensar que ese tipo de ejemplaridad, supongamos que Macri se parece bastante, aunque sea por su tibieza, si queremos ser críticos, esa ejemplaridad tenga algún tipo de pregnancia electoral en estos tiempos de la Argentina mileísta? Bueno, es lindísima esa pregunta, porque así es como se ve a Europa de lejos. Si vos preguntás en cualquier país europeo, te van a decir que Pedro Sánchez dice, es un asesino porque pactó con asesinos, y es un cipayo porque permite que los independentistas catalanes salgan libres, o que su esposa es corrupta, eso se lo dijo Milei también. Sí. Y vos venís a Portugal, vas a Portugal, que es un ejemplo de democracia suave,
los últimos 3 gobiernos cayeron por escándalos de transparencia, por problemas de administración de la ética pública. Si vos te vas a Francia, a Macron, toda la semana le incendian autos, le pararon los chalecos amarillos, tienen los problemas de la inmigración. Si vos te vas a Italia, te vas a encontrar con un gobierno súper estable, que parece súper decente y razonable, y la izquierda está convencida que es fascista, porque el partido de Giorgia Meloni es descendiente del fascismo italiano. Y así vos vas siguiendo de un país al otro. En Alemania están votando el nuevo gobierno. El partido que salió segundo, la extrema derecha, está diciendo, no sirve, no consiguió los votos que necesitaba, perdió la primera vuelta, convocan elecciones, pero el resultado no es legítimo. Y votaron hace 3 meses. Y todas las encuestas indican que si votaran de nuevo, ganaría la extrema derecha. Europa se ve paradisíaca desde lejos. Cuando vos entras en cada país europeo, piensan de sí lo mismo que pensamos los argentinos del nuestro, que son todos chorros y está todo mal. Pero yo te hago esta salvedad, Andrés. Mi mirada, me interesa la idea de esa miopía, ¿no? La miopía del análisis que da la distancia. Pero hay algo que esos presidentes que mencionaste no tienen, o esos primeros mandatarios no tienen, que es este tono fuera de escala de un Milei que es por momentos una skin de un juego online. Por momentos es una caricatura, por momentos es un personaje de un cómic, por momentos es una figura de titanes en el ring. Ninguno de esas figuras se ha puesto ese disfraz. Pueden tener tensiones con sus sociedades, pero en términos del cómo ejercen el lugar de jefatura del Estado, es bastante más sobrio que el de Milei. ¿Ves eso o es también un efecto de la distancia? En general veo eso, pero veo muchísimos casos que son más que anecdóticos, que son como Milei. Milei es un producto de algo que inventó San Roberto Casaleggio en Italia, el movimiento 5 estrellas. Sí, y esto lo cuenta, vos lo conocés como nadie, Giuliano da Empoli, en Los Ingenieros del Caos. Y como Milei gobiernan hoy, Víctor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos. Y así gobernó Jair Bolsonaro en Brasil. Y así o parecido gobiernan ahí Bukele en El Salvador. Y en Rumania ganó la primera vuelta presidencial un candidato de esos, un trumpista. Así que es posible que sea presidente de Rumania, país miembro de la Unión Europea, dentro de unas semanas. Sí, los países que nosotros miramos son o parecen más suaves. No insultan, pero hay muchos que sí insultan, y algunos más procazmente que Milei. Andrés, está la gran cuestión, y es la última cuestión que quiero abordar con vos, la cuestión de la sucesión de los gobiernos, ¿no? Vemos este año el mileísmo sin Milei, vamos a ver qué sucede. Vemos el pase, la afiliación lisa y llana de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza y Karina Milei diciendo estamos pensando más allá de Milei, por eso sumamos figuras. Todos los gobiernos han tenido problemas de sucesión. Si uno pone el foco en Macri, no pudo renovar su mandato y Macri sigue operando para obturarla o para tratar de manejarla y controlarla, la escena de la política del lado de PRO. ¿Es posible imaginar que una vez consolidada una cierta macroeconomía sana, la Argentina apunte a una versión también institucionalista y el macrismo PRO tenga todavía una chance en el futuro, aunque perdiera las elecciones este año? Lo peor que le puede pasar a Argentina es que Milei fracase, porque entonces nos descomponemos políticamente. El único partido político nacional que ordena hoy la política argentina es La Libertad Avanza. El PRO está peleando su interna en la capital y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que le puede pasar a Argentina es que a Milei le vaya bien. No sé si es lo mejor que le puede pasar a Milei. ¿Por qué? ¿Por qué? Alfonsín le fue bien en el sentido de que consiguió su máximo objetivo, consolidó la democracia, pero nunca más ganó una elección. Los argentinos dijeron, gracias don Raúl, la democracia está bárbara, la inflación no nos gusta. Y siguieron buscando a alguien que solucionara el problema de la inflación. Si Milei resuelve el problema de la inflación, le van a decir, dentro de unos años, gracias don Javier, la estabilidad nos encanta, pero ahora queremos otra cosa. Los partidos y los líderes surgen para vender un producto. Cuando lo venden, la gente reclama otra cosa. Lo mejor para Argentina es que Milei sea el Alfonsín de la economía. Alfonsín estabilizó la democracia. Que Milei estabilice la economía y que después la gente pueda elegir libremente. Mientras sigamos necesitando al mismo líder, quiere decir que no resolvimos el problema. Hay que pasar página y dejar al líder atrás porque consiguió su objetivo. Me parece interesantísima esa respuesta y te hago la última pregunta en relación a eso.
la comparación, el análisis de este ciclo de Milei comparado con el ciclo de Alfonsín no puede estar perdiendo de vista un cambio estructural de las sociedades actuales, que es esta vivencia de la emoción y de la rabia continua en redes, cómo el algoritmo transforma y transmuta la percepción del votante, que puede casi como efecto de la dopamina querer todavía más de ese sobregiro que ofrece un liderazgo del estilo Milei. Las redes sociales cambiaron la política, tendemos a creer, pero antes la había cambiado la radio y antes la prensa escrita. Y Hitler y Mussolini y Stalin y Mao llegaron al poder sin redes sociales. No tiendo a demonizar las redes sociales, lo que tornaron es público el chisme y el insulto. Antes íbamos a un bar con un amigo, tomábamos, nos enojábamos y puteábamos al gobierno. Y ahora lo tuiteamos, entonces todos se enteran y parece que la sociedad es más violenta. No es más violenta, es más transparente. Tenemos que aprender a vivir con esto, pero yo no creo que lo que está pasando y la política que viene sean más graves, son más desagradables, porque nos enteramos de lo que preferiríamos no saber. Pero grave fue lo que vino hace un siglo. En Europa, otra vez. Europa suele hacer cosas mucho peores que América Latina. Argentina, por comparación, es un país bastante pacífico y ordenado, por comparación con el resto del continente, pero también por comparación con Europa. Hay una guerra en el centro de Europa, a veces nos olvidamos. Y si vos vas y preguntás en Alemania, te van a decir, muchos, están las encuestas, que tienen miedo. Miedo de la guerra, miedo del accidente nuclear y miedo de la invasión rusa. En Argentina tenemos otros miedos, tenemos que resolver esos problemas, pero sin pensar que somos los peores del mundo. No somos los peores. Estamos en mitad de la tabla, mirando para arriba. Bueno, interesantísimo, como siempre, Andrés, escucharte. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar en la repregunta. Gustazo, Luciana. Beso grande. Beso. Gracias a todos.